Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 5 de la tarde, 1 minuto en Nueva Orleans, 6 de la tarde, 1 minuto en La Habana, Cuba, y las 7, 1 minuto en Sao Paulo, Brasil. Aquí están nuestros titulares. Alerta en Colombia por intensa sequía. La falta de agua tienen aprietos agricultores. Ganaderos sacrifican a sus reses para evitar mortandad por sed. Gobierno Nacional alista medidas para contrarrestar los efectos nocivos del fenómeno del Niño en todo el país. 116 personas murieron al estrellarse el vuelo que los llevaba de Burkina Faso a Argelia. Es el tercer desastre aéreo en una semana. Gobierno venezolano rechazó y calificó de ilegal la captura del general Hugo Carvajal, a quien se le vincula supuestamente con las FARC. Su nombre ingresó a la lista Clinton en el 2008. Bombardeo a escuela de la ONU donde había refugiados palestinos dejó al menos 17 muertos. Hay versiones encontradas en torno al autor del ataque. RCN ha llegado hasta la Franja de Gaza, donde en los últimos 15 días han muerto alrededor de 700 personas, muchos de ellos niños, en un momento en que desde la diplomacia se busca un alto al fuego. Agónica muerte de un condenado en Arizona reabre el debate en torno a la pena capital en Estados Unidos. Espere Colombia al vuelo, con la imponente vista desde el aire del puerto de Buenaventura en el Mar Pacífico. Iniciamos en Colombia por la crítica situación que se vive y que vive el país por la extrema sequía. Cerca de 100 municipios están en alto riesgo por la escasez de agua. En ciudades como Santa Marta pasan días sin que llegue líquido a las casas. Cada día de sol significa menos agua para Santa Marta. La escasez del líquido significa la lucha diaria por conseguir una gota de agua. Todo el día, todos los días, esto tenemos casi ya 6 meses en este trajín. Por consecuencia de la sequía, los habitantes no solo luchan por comer, sino también para buscar con mangueras, tanques y motobombas el agua por las calles de la ciudad. Todo Santa Marta está completamente seco. 70 tanques de 10.000 litros cada uno son instalados en diferentes sectores de la ciudad a manera de albercas comunitarias. Los ríos están secos y el acueducto opera solo al 20% de su capacidad. Los 30 carrotanques cargados con agua son insuficientes ante la demora de la perforación de 11 pozos. Las miradas para buscar agua se dirigen al mar. Los indígenas Guayú, en zona rural de Riohacha, también padecen una situación crítica. Tiene que caminar varios kilómetros para conseguir una caneca de agua. Cerca de 200 familias tienen que cargar día a día esta pesada carga. Nosotros estamos sacando agua de un pozo anillado para los animales y eso, porque ya los agüey están secos, ya no hay casi agua. Las comunidades Guayú volvieron a elaborar caimbas, una práctica artesanal para encontrar agua, que consiste en elaboración de pozos artesanales y molinos de viento. Son 130.000 habitantes de Aguachica que sufren escasez de agua potable desde el mes de julio. La intensa sequía mantiene niveles de la quebrada Buritama por debajo de su caudal normal. Que en estos barrios no llega el agua, ¿me entiende? Ya tenemos como más o menos por ahí como 15 días de haber llegado y hasta un momento no ha llegado todavía. Que queda una gota de agua, pues. Es tan fuerte la emergencia que en la mayoría de los barrios el suministro de agua se hace una sola vez al mes, mientras que en sectores subnormales el servicio no se suministra hace 32 días. Yo tengo más de 2 meses que me toca que pedirle a las otras casas porque no tenemos agua. Precisamente a esta hora el presidente Juan Manuel Santos, tras un consejo de ministros en Soledad Atlántico, anuncia las medidas que adoptarán para enfrentar la emergencia por la sequía. Ha dicho que lo que ha visto el país en las últimas semanas es el presagio de lo que verá el país en 2 meses. Escuchemos exactamente al jefe de Estado. Señala en directo. Porque afortunadamente el sistema que hemos venido desarrollando y poniendo en marcha es un sistema que funciona, que además en otras partes del mundo nos señalan como un ejemplo de combinar bien la energía hidráulica con la energía proveniente de otras fuentes, y ese es un activo que tiene Colombia que tenemos que cuidar muchísimo, y cuidar, por supuesto, las fuentes de agua. Y ahí también quisiera hacer un llamado a toda la ciudadanía, que esta situación difícil, y repito, se va a poner más difícil, infortunadamente, nos una en torno a ciertos tipos de comportamientos más responsables. Por ejemplo, todavía
desperdiciamos demasiada agua. Todavía muchos prendemos la ducha y nos dormimos ahí, o nos afeitamos con el agua, con la llave todavía abierta. Tenemos que ir cambiando ese comportamiento. Podríamos, con un esfuerzo mínimo, ahorrarnos entre 6 o 7% del consumo de agua en el país. Eso es muchísima agua, eso es lo que se consume en Bogotá. Por eso yo hago un llamado a que hagamos un esfuerzo para ahorrar agua. Y también hagamos un esfuerzo para ahorrar energía. Ahí está entonces la noticia. Esta sequía se agudizará, lo que está diciendo en este momento el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Más adelante regresaremos a Soledad Atlántico con nuestro enviado especial Juan Carlos Sosa, quien nos tendrá los detalles. Y una nueva tragedia aérea se registra. 116 personas murieron. Un avión se estrelló en la frontera entre Mali y Níger. Los restos del avión fueron hallados hace pocos minutos en un desierto en el norte de Mali. Entre las víctimas hay 51 franceses. El vuelo comercial salió de la capital de Burkina Faso hacia Argelia. 110 pasajeros y 6 integrantes de la tripulación volaron sin problema durante 50 minutos, cuando la torre de control perdió contacto con los pilotos de la aeronave. Las autoridades argelinas confirmaron que el avión se estrelló en medio del desierto en la frontera entre Níger y Malí. 2 cazabombarderos franceses encontraron posibles restos de la aeronave, que habría caído a un lugar de difícil acceso. El ministro de Transporte de Burkina Faso señaló que minutos antes de que el avión desapareciera de los radares, el piloto pidió cambiar el rumbo por una fuerte tormenta de arena. Aunque las autoridades no descartan ninguna teoría sobre el accidente, por el momento las malas condiciones climáticas que se registran en la zona habrían causado el siniestro. El avión pertenecía a la compañía aérea española Swiftair. Los 6 integrantes de la tripulación eran de España y la mayoría de pasajeros eran franceses. Las autoridades de Burkina Faso y de Francia activaron un plan de emergencia para atender a los familiares de las víctimas. Esta fue una semana trágica para la aviación comercial. En 7 días, 3 accidentes aéreos dejan 462 muertos. En lo que va del año, 67 siniestros de aviones militares y comerciales cobraron la vida de 992 personas. Hace una semana, un Boeing 777 de la aerolínea Malaysia Airlines fue derribado por un misil en la frontera entre Ucrania y Rusia, controlada por tropas separatistas. 298 personas murieron en un hecho que marcó el mundo. Un ataque terrorista que dejó cientos de víctimas civiles en medio de un enfrentamiento entre Kiev y milicias prorrusas. Las investigaciones avanzan para establecer de qué bando salió el misil que impactó el vuelo MH17. Ayer, el ATR-72 de la aerolínea Transavia Airways se aproximaba a tierra en medio de una maniobra de emergencia cuando se estrelló e incendió cerca del aeropuerto. El avión cayó sobre varias viviendas. 2 veces intentó aterrizar en medio de difíciles condiciones climáticas por el tifón Matmo, que dejó muerte y destrucción en su paso por la isla. Las autoridades siguen en el lugar buscando recuperar los cuerpos de los 48 muertos que dejó el accidente. Los investigadores señalan que fueron las malas condiciones climáticas las causas del siniestro. El 8 de marzo, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció cuando cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín. 239 personas viajaban a bordo del Boeing 777. 4 meses después, los restos de la aeronave no aparecen y se desconocen las causas reales de la tragedia. Según datos y estadísticas de la Oficina de Registro de Colisiones Aéreas con sede en Ginebra, Suiza, ya van 67 tragedias en el año que cobraron la vida de 989 personas. Fue detenido en Aruba el general chavista Hugo Carvajal, quien fue jefe de inteligencia militar de Venezuela. Está señalado por Estados Unidos de prestar ayuda material a las FARC, razón por la que Washington solicitó su extradición. Vamos a Caracas con nuestra corresponsal Carmen Andrea Rengifo. Carmen. Así es, buenas tardes. El gobierno venezolano rechazó la captura del general Hugo Carvajal, ha dicho que es un diplomático y solicitó precisamente a las autoridades holandesas dejarlo en libertad. Entre tanto, el general, muy cercano al presidente Hugo Chávez, estuvo con él en el golpe de Estado del 92 y había sido director de inteligencia militar. Era solicitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos desde 2008 por sus presuntos nexos con la guerrilla de las FARC.
El general Hugo Carvajal fue detenido en Aruba, según lo confirmó el propio gobierno venezolano, que en un comunicado calificó de ilegal la captura. Aseguró que es una violación del derecho internacional y que podría dañar las relaciones con el Reino de los Países Bajos. Carvajal, un hombre fuerte en el chavismo, de bajo perfil pero muy poderoso en el gobierno, fue durante 7 años director de inteligencia y contrainteligencia militar. En 2008 se le vinculó con una red de narcotraficantes y con las FARC, a quienes supuestamente les proveía armas y las rutas para enviar droga. El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista Clinton. Hace meses surgieron varios rumores sobre una supuesta entrega del general a la DEA. Y aunque desde enero había sido enviado a la isla de Aruba para ser cónsul precisamente de Venezuela en ese país, pues hasta ahora no está confirmado si evidentemente las autoridades le dieron el beneplácito al general Hugo Carvajal, detenido hoy. Información hasta ahora de Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, feliz tarde en Caracas. Y cayó en Venezuela alias Codazzi, señalado de ser uno de los mayores despojadores de tierras en el país. Las autoridades de esa nación aseguran que habría participado en un complot contra Chávez hace 10 años. La detención del que es considerado el mayor usurpador de tierras del país se produjo en Trujillo, Venezuela. Omar Montero Martínez, alias Codazzi, tenía circular roja de Interpol y encabezaba el cartel de los opositores a la restitución. Tenía 18 órdenes de captura vigentes y una condena de 39 años de cárcel. Dicen las autoridades venezolanas que hacía parte de un comando para asesinar al presidente Hugo Chávez. Perteneció por varios años, por muchos años, al bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Era el lugarteniente Jorge 40 cuando era jefe o comandante de las Autodefensas Unidas del bloque norte. Alias Codazzi, según las investigaciones, es el responsable de incursionar en los municipios del Plato, Chibolo, San Ángel y el difícil Magdalena y obligar a sus pobladores a abandonar sus predios. Llevarlos a que firmaran unas supuestas ventas de esos predios so pena de amenaza, de quitarle la vida. Por información sobre Montero Martínez, Colombia ofreció una recompensa de 200 millones de pesos, cuya suma será pagada. Nueva polémica por la muerte, la pena de muerte en Estados Unidos. Antes de fallecer, un preso agonizó durante casi 2 horas tras la aplicación de una inyección letal. El gobernador de Arizona ordenó la revisión de los procedimientos de la pena capital en ese estado. 1 hora y 57 minutos. Este fue el tiempo que Joseph Wood agonizó antes de morir, luego de que le fuera aplicada la inyección letal. El reo había sido condenado por un tribunal de Arizona a la pena capital por un doble asesinato cometido en 1989. Testigos aseguran que el prisionero jadeó más de 600 veces durante los 117 minutos que padeció antes de su último suspiro. Comenzó como si todo iba bien. Pero entonces algo pasó. Tomó 2 horas. Él estaba sedado, el doctor decía que estaba sedado. No había expresión de dolor en su rostro, no creo que se pueda decir eso. Él estaba inconsciente. Claramente tenía problemas para respirar. Y eso no es típico, porque normalmente una ejecución toma 10 u 11 minutos y normalmente no se ve nada. Los abogados del hombre de 55 años intentaron detener la ejecución en una petición de emergencia al juez, argumentando que el proceso violaba los derechos establecidos en la primera enmienda de la Constitución. Sin embargo, Wood falleció antes de que el juez se pronunciara. El hecho revivió el debate por el castigo capital en Estados Unidos. El gobernador de Arizona, Jan Brewer, ordenó la revisión de los procedimientos con inyección letal en el estado, mientras que activistas cuestionan la capacidad de los estados de llevar a cabo esta práctica. En las últimas horas, una escuela de Naciones Unidas en la Franja de Gaza fue blanco de los bombardeos de los israelíes. Por lo menos 17 personas murieron. Las víctimas son mujeres, niños y funcionarios de la ONU. La escuela servía de refugio para miles de niños y mujeres que buscaban un techo seguro en medio de los bombardeos de la fuerza israelí y los ataques de Hamas contra Tel Aviv. El edificio, ubicado en Beit Hanun, en el norte de Gaza, fue atacado dejando por lo menos 17 muertos y unos 200 heridos. Según testigos, varios proyectiles impactaron la escuela donde permanecían 1.500 palestinos. Familias completas tuvieron que huir a un hospital cercano luego del bombardeo. Israelíes y palestinos se culpan del hostigamiento. Israel aseguró que sus fuerzas armadas no atacan este tipo de construcciones y que sería un cohete lanzado por el grupo extremista el que provocó la tragedia. Sin embargo, las autoridades iniciaron una investigación del hecho.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se declaró horrorizado por el ataque y confirmó que personal de Naciones Unidas murió. Un equipo periodístico de Noticias RCN está en la zona donde se presentan los enfrentamientos entre israelíes y palestinos que dejan más de 750 muertos. El informe de nuestra enviada especial a Gaza, Catalina Gómez. Cada mañana en Gaza se repite el mismo ritual. Grupos de personas aparecen alrededor de los hospitales. Unos vienen para curarse de las heridas sufridas durante los bombardeos de la noche anterior, como este hombre procedente de Han Yunis, en el sur de Gaza. Ellos están comerciando con la sangre de nuestros hijos, dice esta mujer, furiosa, que perdió al suyo la noche anterior. Ya en la morgue se preparan aquellos que murieron, como este combatiente de la yihad islámica, convertido en mártir o shahid, como se les conoce localmente. Lo cubren con la bandera negra de la organización, pero también lo protegen con una manta blanca, para que desde el cielo el ejército israelí no descubra que es un combatiente. Pero la mayoría de ellos no tienen que ver con la guerra. Son civiles que llegan por decenas cada día a los cementerios donde se preparan las tumbas, y los familiares y amigos llegan a dar sus condolencias en un ritual que parece interminable. Ya los muertos suman 776 y los heridos 4.950. La pregunta que se hacen muchos de ellos es cuánto más tendrá que durar este martirio antes de que se llegue a un cese al fuego, que para muchos pasa porque se acabe el bloqueo a la Franja de Gaza. Este ha sido el informe de Catalina Gómez Ángel para RCN desde la Franja de Gaza. Y volvemos a Soledad Atlántico en Colombia con el tema de la sequía que afronta el país. Juan Carlos Sosa, buenas tardes. ¿Y qué medidas anunció el presidente Santos? Felipe, televidentes, muy buenas tardes. Pues terminó este Consejo de Ministros, habló el presidente Juan Manuel Santos y básicamente las medidas son económicas, cerca de 55.000 millones en una primera etapa que serán destinados para auxilios a los agricultores, también para los ganaderos, para evitar que sigan muriendo los animales por causa de la sequía. Ha dicho, muy importante, el presidente Juan Manuel Santos, que lo que está viviendo en este momento el país es solamente el preámbulo de lo que será el fenómeno del Niño, es decir, el fenómeno del Niño entraría activo en Colombia a partir de octubre y se podría prolongar hasta marzo o abril del próximo año. Infortunadamente, los expertos en desastres naturales, en estos fenómenos, todos concluyen que los niños son mucho más traviesos y devastadores que las niñas, que las sequías producen más daños que las inundaciones, y por eso nosotros como sociedad, como país, tenemos que ser conscientes que vamos a tener que colaborar todos y unirnos todos para afrontar este fenómeno. Dijo el jefe de Estado que a pesar de la grave situación que se está generando en este momento por la sequía, se descarta por el momento que se vaya a registrar apagón porque los embalses están a buen nivel. Información que se genera desde Soledad en el Atlántico. Continúen ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Así es, una feliz tarde, Juan. La sequía apenas comienza, lo que ha dicho el presidente Santos. Nosotros hacemos una pausa. Espere las espectaculares imágenes que nos ofrece Colombia al vuelo. Hoy el puerto de Buenaventura sobre el mar Pacífico. Ya regresamos. El dólar se negoció a 1.848 pesos con 50 centavos en Colombia, a 2,21 reales en Brasil, a 12 pesos con 96 centavos en México, a 563 pesos con 99 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a $1 con 81 centavos en la bolsa de Nueva York. Hoy finaliza en Medellín la feria de moda más importante de Colombia. En medio del evento de espectáculo, RCN estuvo en primicia a una de las modelos más cotizadas de la industria del mundo. Cristian Hurtado tiene la información. Cris.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera, en este momento en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, donde se lleva a cabo el tercer día de la feria de moda más importante de Latinoamérica. Les quiero hablar de una de las pasarelas que hace pocos minutos finalizó en traje de baño, una de las más esperadas. Los asistentes vieron una pasarela muy romántica, muy atrevida, de una colección llamada Diosa 2015. Este es un trabajo lleno de los detalles sutiles y también mágicos que aporta la pedrería y la alta joyería. Una colección que quiere que las mujeres luzcan como diosas en la playa. Les quiero contar que Espectáculo RCN logró entrevistar en primicia y en exclusiva a la top model brasileña Isa Rular, que además es sensación aquí en Colombia Moda. Ella es imagen de una de las marcas de ropa interior más importante en el mundo y bueno, está aquí visitándonos en la ciudad de la eterna primavera. Lo más duro para mí de ser una modelo de marcas tan reconocidas es viajar y estar lejos de mi familia. Tengo 6 hermanos y los extraño mucho. Hoy, tercer y último día de Colombia Moda, el balance la verdad ha sido muy positivo, pues el 52% de los compradores han venido a la feria por primera vez, no solamente nacionales sino también internacionales, y esto genera más oportunidades de negocio para todos los expositores que están en los 6 pabellones del Centro de Convenciones Plaza Mayor. Eso es todo desde aquí, desde la ciudad de la eterna primavera. Que tengan todos una feliz tarde. Que disfruten Medellín, Cristina. Y hasta aquí nuestra emisión de noticias. Los dejamos con las espectaculares imágenes que nos ofrece Carolina Montoya del Patrullero del Aire sobre el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano. Feliz noche para todos. Carolina, adelante. Bajo un sol inclemente y 31 grados centígrados de temperatura, enormes grúas mueven cientos de contenedores de todos los colores y tamaños como fichas de Lego. Es un día ordinario en el puerto de Buenaventura. Esta es la entrada y la salida de más del 60% del comercio marítimo en Colombia y del 80% del café. Las terminales que operan en este puerto están en capacidad de movilizar hasta 20 millones de toneladas. Buenaventura, por su parte, es el municipio más grande del Valle del Cauca. 115 kilómetros lo separan de la Sultana del Valle y está rodeado de ciénagas, selvas y extensos ríos. Entre ellos se destaca el Dagua.